Buenas tardes, compañeros y profesor. El día de hoy les venimos a presentar nuestro proyecto final de curso del curso Globalización de Mercados Financieros. Este proyecto lleva como nombre Impacto de la globalización financiera en el desarrollo económico regional. Para la parte de la introducción tenemos lo que es el rol de los paraísos de los paraísos fiscales, en la globalización financiera. Como objetivo principal tenemos investigar cómo estos paraísos facilitan la circulación global de capitales. Además, también veremos y evaluaremos lo que es las implicaciones éticas y morales que tienen esos paraísos fiscales y las regulaciones que han tenido otros países hacia ellos. Muy buenas, profesores y compañeros. Yo les voy a hablar sobre lo que es el marco teórico. Bueno, la globalización financiera es un proceso mediante el cual los mercados financieros de distintos países se vuelven cada vez más interconectados, facilitando el movimiento ya sea capital o inversiones a nivel internacional. Esta interdependencia global ha traído consigo una expansión del crédito, la aparición de nuevas formas de intermediación financiera y una creciente integración económica entre las naciones. Dentro de este contexto surgen varios conceptos claves, los cuales serían los de paraíso fiscal, que ofrecen una ventaja tributaria y secreto bancario, atrayendo empresas y personas que buscan reducir su carga fiscal. Eso se puede hacer mediante lo que es la ilusión fiscal, que si bien legal, es éticamente cuestionable, a diferencia de la evasión fiscal, que ya es un delito. También están las sociedades offshores usadas para proteger activos o disminuir impuestos, el secreto bancario, que muchas veces dificulta lo que es el tema de la transparencia fiscal, y esos mecanismos debilitan la justicia fiscal al permitir que quienes tienen más recursos contribuyan menos proporcionalmente. Finalmente tenemos la globalización financiera que conlleva tantos beneficios como los van siendo mayor acceso al capital y diversificación de riesgos, como riesgos importantes que van siendo la desigualdad económica, la regulación de los mercados y la propagación de crisis financieras. Por la parte del secreto bancario, podemos afirmar que Panamá ha sido considerado por varios países como un paraíso fiscal. Esto es debido por su sistema de tributación territorial, el cual solo grava los ingresos generados dentro de su territorio. Esto ha ocasionado que muchas empresas extranjeras hayan decidido moverse al territorio panameño y todo esto cambió en 2016, una vez que hubo un escándalo llamado los Panama Papers, en el cual por un hackeo que hubo una firma llamada Mossack Fonseca, se filtraron más de 11 millones de documentos en los cuales presentaba que muchas empresas extranjeras, gente reconocida, políticos, no estaban reportando los ingresos que les tocaban, por ende están pagando menos o casi nada de impuestos. En respuesta a esto, el país lo que decidió hacer fue apegarse a estándares internacionales como el de la OCDE, el de la GAFI y el de la Unión Europea. Dentro de estos estándares se comprometieron a adoptar el estándar común de reporte o la CRS por sus siglas en inglés. Este estándar lo que tiene como fin es tener intercambio de información financiera entre los países que son miembros. Si bien es cierto, Panamá hizo algunos cambios, todavía sigue siendo un país de desconfianza para otros países que todavía los tienen en listas negras o listas grises. Relacionado al análisis de la desigualdad y la economía informal, Panamá ha sido históricamente catalogado como un paraíso fiscal por su baja carga impositiva, facilidad para crear sociedades offshore y una fuerte secreto bancario. Aunque ha implementado ciertas reformas tras escándalos como el Panama Papers en 2016, su estructura aún permite prácticas que afectan la equidad fiscal. El uso de los mecanismos permite a personas y empresas con altos ingresos evitar el pago de impuestos en sus países de origen. Esta ilusión es profundamente injusta porque reduce los ingresos
del Estado, debilitando su capacidad para financiar programas sociales de infraestructura y servicios públicos. En cambio, la clase media y baja sí debe cumplir con sus impuestos y cargan con el peso del sistema tributario. De esta manera, la desigualdad se profundiza. A nivel global se estima que el 8% del patrimonio individual está oculto en paraísos fiscales. Esto equivale al PIB combinado de Alemania y Reino Unido. Esto representa más de 190.000 millones de dólares que no se distribuyen, generando una acumulación de riqueza en pocas manos. Por otro lado, la economía de Panamá, centrada en servicios financieros, ha debilitado sectores como lo son la industria y la agricultura. Esto ha empujado a muchas personas hacia la economía informal, donde no existen derechos laborales ni seguridad social. Además, al no haber reinversión local de las ganancias generadas por estas empresas offshore, las áreas más vulnerables no se benefician del crecimiento económico del país. Según la Oxfam, las prácticas de evasión y elusión de multinacionales privan a los países pobres de más de 100.000 millones de dólares anuales, y esta pérdida podría financiar programas de educación, salud y salvar vidas. En resumen, los paraísos fiscales como el de Panamá contribuyen significativamente a la desigualdad y contribuye al crecimiento de la economía informal. Bueno, ahora vamos a hablar de la evasión y ilusión de impuestos. Esa es una de las palancas más importantes por la que los paraísos fiscales afectan adversamente las economías de los países, ya que a pesar de que ambos son conceptos que están conectados con la disminución del importe de las obligaciones tributarias, existe una distinción entre ambos. Entonces vamos a ver las diferencias de cada una. La ilusión fiscal es el uso legal que se hace de un vacío o una indeterminación en la ley a los efectos de reducir el importe al pagar, mientras que la evasión fiscal es una violación a la norma que implica el ocultamiento de ingresos, activos o información financiera. Tenemos números que las estimaciones financieras que presenta el Fondo Monetario Internacional indica que se sufren pérdidas de 200 millones de dólares anuales correspondientes a actividades de evasión y elusión fiscal, utilizando los paraísos fiscales, lo que sin duda promueve la competencia desleal. También podemos ver que el país de Panamá ha dado mucho de qué hablar internacionalmente debido a la vinculación con estos esquemas. Es a raíz de escándalos conocidos como por ejemplo el Panama Papers, cuando se hace público que decenas de miles de empresas fueron creadas para la ocultación de la riqueza o la posibilidad de la evasión tributaria. Ahora vamos a hablar de la estabilidad jurídica y política. Bueno, los paraísos fiscales, como sabemos, son territorios con baja o nula tributación, lo que puede afectar la estabilidad económica y política de algún país. Esto da agravaciones en la desigualdad económica, ya que básicamente los ricos y las grandes empresas pueden reducir sus impuestos, mientras que los pequeños negocios y los pymes y los ciudadanos no pueden llegar a hacerlo, lo cual esto crea una competencia desleal y es bastante injusto. Las entidades que operan en esos territorios pueden enfrentar investigaciones gubernamentales, el escrutinio público y sanciones. De igual forma, los cambios en los tratados internacionales y en la legislación fiscal pueden aumentar el riesgo de las consecuencias legales para quienes lo utilizan. Por otro lado, relacionado a su estabilidad política y económica, se considera un país atractivo para los inversionistas de todo el mundo, ya que además cuenta con una economía dolarizada. Aquí estamos hablando del caso de Panamá, ya que es un sector que tiene un sector bancario bastante sólido. Adicionalmente, debido a su ubicación estratégica que contribuye a su atractivo como jurisdicción físicamente favorable. Eh, un paraíso fiscal como el caso de Panamá se califica como un régimen jurídico fiscal, lo cual permite que los extranjeros no residentes y las sociedades extranjeras puedan obtener intereses de depósitos bancarios y otros instrumentos que devengan intereses que nos lleguen a dar libres impuestos y pueda cometer ilusiones entre la estabilidad jurídica y política. Continuando con lo que son las implicaciones éticas, cabe mencionar que el uso sistemático que depara el paraíso fiscal en la aplicación de la justicia tiene múltiples implicaciones éticas. Si altera o cuestiona principios como la equidad, la justicia y la solidaridad que deberían regir la aplicación de los sistemas fiscales modernos. Como punto número uno, dentro de las implicaciones éticas, tenemos la injusticia en la distribución de la carga tributaria, donde dentro del vasto dilema ético viene a ser muy relevante el quiebre del principio de la justicia fiscal, si se tienen en cuenta que los individuos con recursos elevados y las grandes corporaciones utilizan el sistema offshore para deformar su contribución fiscal, mientras que los sectores medios y bajos soportan una carga para nada justificada
por la diferencia de recursos y negocios. Como punto número 2 está la carencia de responsabilidad social corporativa, donde las organizaciones que trasladan sus beneficios a paraísos fiscales justifican su alternativa según su lógica, que consiste en maximizar el valor para sus accionistas y para la empresa. No obstante, esta postura viera la responsabilidad social corporativa como un deber de contribuir en el desarrollo sostenible de las comunidades donde usualmente se instalan. Como punto número 3, la complicidad y la legitimización de las prácticas ilícitas, donde la ocultación financiera y la falta de transparencia de muchos paraísos fiscales favorecen prácticas como el blanqueo de capitales, la corrupción y el financiamiento de actividades delictivas. Como punto número 4, globalmente, el paraíso fiscal incrementa la desigualdad entre países, en particular en el caso de las naciones en desarrollo, cuyos ingresos desaparecen y estaban destinados a la financiación de programas sociales. Y por último, el desafío entre la ética y la legalidad, donde se abre un debate esencial entre la legalidad y la ética, ya que para que una práctica sea legal no implica que ésta sea moralmente aceptable. En este sentido, el uso de los paraísos fiscales es una legalidad sin legitimidad social, lo que indica que es necesario reflexionar a fondo sobre el tipo de economía global que queremos construir. Con respecto al estudio del caso, donde se realizó estudios sobre Panamá como paraíso fiscal, la cual lleva siendo años visto como un importante centro financiero en la región, su sistema bancario internacional, junto con las leyes que permiten crear sociedades anónimas de forma rápida y reservada, la han convertido en un punto clave para el movimiento de dinero a nivel global. Sin embargo, pues en 2016 los famosos Panama Papers sacaron a la luz cómo algunos despachos legales dentro del país ayudaban a construir estructuras corporativas diseñadas para ocultar activos y evadir impuestos en distintos países. Aunque muchas de estas prácticas no eran necesariamente ilegales, dejaron claro pues que existía un serio problema de opacidad que ponía en riesgo los esfuerzos internacionales por frenar la evasión fiscal. Eh, en el caso de América Latina, el efecto de los paraísos fiscales no se queda solo en Panamá. Por ejemplo, Costa Rica, aunque no se le considere un paraíso fiscal en sí, también sufre los impactos de tener un paraíso fiscal vecino. La facilidad con la que grandes empresas y grupos económicos pueden mover su dinero hacia lugares con menos controles debilita las bases tributarias locales, limita la capacidad del Estado para recaudar impuestos y, por supuesto, agrava la desigualdad. Además, muchos actores políticos y empresariales ven estos mecanismos eh, como una salida frente a sistemas fiscales que consideran ineficientes e injustos. La filtración de los Panama Papers marcó lógicamente un antes y un después en la forma en que muchos países, incluida Costa Rica, perciben y enfrentan la evasión fiscal a través de estructuras de offshore. Aunque el epicentro del escándalo fue en Panamá, sus repercusiones tanto en Costa Rica como a nivel en las regiones latinoamericanas muestra su influencia y afectaciones en las regiones aledañas. Como principales conclusiones, pues tenemos que los conocidos como paraísos fiscales, como en el caso de Panamá, son fundamentales para la evasión y elusión fiscal internacionalmente considerada en el presente, ya que impactan directamente en los ingresos públicos de un número variable de países. La existencia de estructuras offshore, de secreto bancario y por último de una cooperación tributaria internacional débil permiten a las personas, tanto físicas como jurídicas, minorar ventaja a otras o evitar sus cargas impositivas de forma sistemática. Adicionalmente, las consecuencias de esta dinámica son, entre otras, el menoscabo del financiamiento público, el incremento de la desigualdad y la competencia fiscal desleal, mucho más perjudicial para los países en vías de desarrollo. Y por último, no obstante las mejoras regulatorias impulsadas por los organismos internacionales, la efectividad de la iniciativa es débil ante la sofisticación de las estrategias de evasión y elusión fiscal. Entonces, por consiguiente, partiendo de nuestras conclusiones, se recomienda reforzar todos los marcos jurídicos internacionales de cooperación fiscal a través de la utilización de mecanismos de obligatoria efectividad de intercambio automático de información, así como las sanciones efectivas contra jurisdicciones no cooperantes. En promover la transparencia empresarial global, obligando a las multinacionales a la obligación de la declaración pública de impuestos pagados, así como de beneficios obtenidos por país. Establecer los impuestos mínimos globales que eviten la carrera a la baja entre países que tratan de traer inversión
a partir de ventajas fiscales. También poder estimular una educación fiscal ciudadana mayor y un fortalecimiento institucional en los países afectados que reduzcan la dependencia de ingresos informales, así como que también mejoren la fiscalización. Y por último, conservar una presión diplomática y financiera contra jurisdicciones opacas, utilizando herramientas multilaterales de listas negras y grises y reforzando las acciones de organismos como el OCDE y el GAFI.